Era un ejército imparable, imbatible. En 1809 las tropas francesas que peleaban por los intereses de Napoleón habían llegado ya a Asturias para temor de los nuestros. Pero a su paso por Grao, en mayo de aquel año, 400 hombres quisieron demostrarles que no les tenían miedo. Se enfrentarían en batalla aquí, en Peñaflor, contra un ejército de más de 3000 hombres. La batalla era imposible de ganar, por supuesto, pero había que intentarlo. Hola Francisco, estamos en un punto clave para entender lo que fue esa batalla legendaria pero también histórica de Peñaflor, porque desde aquí podemos ver por dónde venía cada ejército. En efecto, hay que decir primero que la batalla de Peñaflor, o combate, por las dimensiones de las fuerzas quizás no es una sola, sino que hay al menos tres, aunque la tradición popular se queda en la primera. Hay que decir que el ejército francés era la mayor fuerza de ese momento. Es como si dijeras hoy el Estados Unidos. Y además se movía muy rápido. En Asturias no está ocupada durante el primer año, no hay franceses. Esto es importante. Se intentó reprimir una revuelta con fuerzas locales como en nombre y eso pues no prospera, y Asturias se encabeza, es muy importante en la historia contemporánea porque es la primera vez en que el pueblo irrumpe como sujeto de la historia. Napoleón manda a ocupar Asturias, hay cartas en las que pone mucho acento, dice que 6.000 hombres en Asturias valen por 18.000 en León, me refiero, sobre todo porque el mar lo tenían los ingleses y eran los que proporcionaban auxilio de armas, además de lo que aquí había. Entonces el general Ney, que es un muy importante general, será el número 2 de Napoleón en Waterloo, dirigirá las cargas contra el famoso Wellington, no es un personaje discreto, desde luego avanza con gran rapidez por unas zonas de montaña, Reñador y Leitariegos, que hoy en día el ritmo de su calendario de avance casi nos costaría emular sin impedimenta militar. Realmente es muy rápido. De tal manera que sorprende a las autoridades de Oviedo, Llano Ponte, el Marqués de la Romana, y tenemos que defender el paso de este estrechamiento. Hemos visto que el puente de Peñaflor es como un desfiladero, es como la puerta entre el occidente y el centro de Asturias. Aquí tenemos unos 450 hombres y 50 paisanos para defender el lugar. Frente a más de 3.000 seguros. No sabemos, 4 regimientos de infantería, 300 de caballería y 8 cañones. Entonces es un ejército rápido y bastante ágil. Los soldados del regimiento de Luarca eran bisoños, eran bastante novatos. Entonces los pobres hicieron lo que cabía esperar de ellos, que era llevaron una paliza y tuvieron que salir por piernas. No es ofensivo porque estamos hablando de voluntarios mal encuadrados, en los cuales muy pocos oficiales eran profesionales militares antes. 2 compañías que intentan defender en la Peña del Aire son insuficientes, no han tenido tiempo para poner las barricadas, y entonces van a hacer lo que puedan. Van a ganar tiempo, no van a ganar una batalla, pero van a ganar tiempo. Porque muchas veces se insiste en ese carácter suicida de la batalla de Peñaflor, pero aquello tenía una motivación. Su motivación es que si resistir un día era poder recibir el resto del regimiento de la Princesa, otros 2 cañones y algo de caballería. Digamos que hubieran podido mantener la defensa, igualmente hubieran acabado siendo desbordados, pero hubieran mantenido la defensa para evacuar Oviedo, para preparar un poco más la defensa del centro. Los soldados desde allí no pueden hacer puntería, pero sí pueden bajar y se ha perdido, con ventaja de altura, y se ha perdido el lateral del puente. Un error añadido es que no hay un oficial de artillería, se dispara con anticipación el cañón, entonces tampoco no se lleva la defensa suficientemente bien dentro de esa desproporción enorme. Entonces, una vez abierto la entrada al puente, va a entrar la caballería y van a pasar a cuchillo a muchos soldados y vecinos de la alarma huyendo en la carretera de Oviedo, que era por este lado, no por la zona de Anzos, sino que por la carretera del Escamplero, que es el que utiliza el Camino de Santiago. Cualquiera que haya hecho el camino la conoce. Es decir, que los franceses pasan el puente, montan una masacre aquí
Y ese es el fin. Ese es el fin. Se va a quedar en la casa de Jove, se queda una noche en ahí y van a hacer una escabechina en Grau. Con lo cual, de modo que van a entrar en Oviedo al día siguiente. Y ese es el escenario del primer combate, que es el que recuerda la tradición. Pero luego hay dos más. O hay otros dos más. Francisco, aquí tenemos una serie de objetos que nos pueden acercar un poco a cómo fue esa batalla y unos dibujos que nos muestran cómo iban esos soldados españoles, ¿no? Asturianos. Por ejemplo, este... Que es el regimiento de Luarca, muy importante en esta acción. Era un regimiento. Sí. Entonces vemos, nos puede llamar la atención, el color pardo nos parece un poco más habitual y no tan vistoso como asociamos con el periodo napoleónico. Es muy común en las unidades asturianas y el principio de la guerra. Aquí tenemos un cazador también de grado, estamos en grado, pues vemos que tiene la riñonera al estilo más moderno, más de cazador civil que los militares que la llevan golpeando a la cadera. Bueno, pues aquí tenemos otras unidades, el Luarca, una evolución del Luarca, un campesino armado, en este caso viste a la llanisca de forma un poco más oriental, y vemos una evolución, un gorro cuartelero, que es un poco más cómodo, y los uniformes blancos. A mí el que más me gusta personalmente podría ser vamos a ver, el uniforme blanco es el estándar borbónico de ese periodo. El teniente Riego, que ustedes conocerían luego por su papel en la historia posterior. Es el Asturias vistoso, pero también tenemos los paños pardos del Cangas. De este se conserva, esta bandera es auténtica y se conserva en el Museo del Ejército, trozos. Las unidades en la batalla campal combatían de unidad a unidad, entonces no había esa puntería de precisión que me hace más vendido si yo voy vestido más vistoso o parezco más alto. Sino que eso no es tan relevante. Si eso aumenta la autoestima de los hombres y del pueblo propio e impone a veces al enemigo, pues eso compensa. Claro. Entonces, en esa dinámica tenemos los españoles, por ejemplo, además de Sechi tenemos un bicornio, que es la evolución, todo el mundo conoce el de Napoleón, que es una evolución del antiguo tricornio. Que se parece mucho a este. Se parece bastante, pues este es muy común. Los franceses tenían, la prenda fundamental era el chacó. El chacó. Bueno, pues el chacó lo que busca también es, esta altura me defiende un poquito del golpe. Incluso el que las carrilleras sean metálicas puede defenderme del sablazo. O incluso lo aparatoso defiende de la caída del caballo, aunque usaban cascos solo los dragones. Aquí hubo dragones y hubo húsares. Los húsares, la compañía de élite, solo la compañía de élite usaba una prenda de origen oriental, que nos suena así como a Rusia o a Hungría. Sí, parece, ¿no? Que es el kolbak. El kolbak. Parece muy pesado. No, bueno, no lo es, no es muy pesado, pero en todo caso ese elemento de protección compensaba. El tercero de húsares va a matar a muchos asturianos con este sable. Vamos, no con este arma. Este sable es antiguo, solo ha tenido una reparación en la Guarda, y entonces este arma, manejado a caballo, es el arma típica de los jinetes. Aunque también tienen armas de fuego, ellos mantenían el espíritu, conservan mellas, incluso de hace un par de siglos. Se llevaban cartucheras de distintos tipos. Esta es una cartuchera indicativa, con un indicativo de las tropas ligeras, de lo que los franceses llamaban voltiguer, en España eran los cuerpos de cazadores. Esta cartuchera se llevaba al costado, y aquí dentro, protegido por doble tapa, van los cartuchos. Los cartuchos. En este caso son unos cartuchos que llevan solamente pólvora para hacer ahora esta pequeña demostración. En el mismo cartucho, en los de batalla, pues lleva aquí delante, lleva una bola de plomo, que es el proyectil que sale impelido, ¿verdad? Y vamos a hacer el arma, que es un fusil de infantería. Este es un modelo inglés, que lo cogimos en nuestra unidad de recreadores, lo cogimos porque pensamos que las primeras ayudas inglesas que vinieron pudieron haber traído o pudieron haber suministrado al ejército español fusiles de este tipo. Es un fusil bastante largo, con una bayoneta, con la función de, una vez hecho el disparo o los disparos, pues pasar a la carga de bayoneta. También tenía la función de defender contra la caballería, hace una especie de lanza
al estilo de los Contra el tercios, caballo. contra los caballos, ¿verdad? Bueno, estas armas son unas armas con un sistema de encendido basado en una piedra que es de sílex o pedernal y un acero muy templado, muy endurecido, que da chispas. Se monta, se baja el rastrillo y no sé si saldrá en la cámara, pero ahí salen unas pequeñas chispas. Bien, esas chispas encienden la pólvora que va a impulsar el fogonazo. Bien, entonces voy a proceder a hacer la carga como se haría en época. Se tiene el fusil al hombro, se manda a cargar y se prepara el fusil aquí. Un primer tiempo, se coge el cartucho de la funda, se muerde, para lo que era importante tener buena dentadura. Una pequeña parte de la pólvora se echa en el cebadero, se baja el rastrillo y el resto de la pólvora, con la bala y el papel y todo, se echa al cañón. Con la baqueta se ataca la pólvora hasta abajo, se vuelve la baqueta a su sitio y ya estamos listos. Indicamos al oficial que estamos listos para hacer fuego. Las órdenes de hacer fuego son prevenidos para hacer fuego, preparen las armas, se prepara el arma y se amartilla del todo, apunten y fuego. La guerra del francés no es una guerra como la guerra civil española con fuerzas suficientes para repartir el territorio en dos frentes muy definidos que se empujan, sino que hay unas columnas que se mueven y entran y salen. Digamos que los franceses buscan la batalla decisiva, como han hecho en el centro de Europa, donde encuentran a un ejército enemigo, lo derrotan y ya luego son los amos. Aquí ocurre un fenómeno diferente. El ejército español puede ser derrotado una y otra vez, pero los soldados se dispersan y van a volver otra vez. El general no importa, es el general que gana a Napoleón. De modo que eso es algo que no entiende, forma parte de la guerra irregular y tienen que estudiar hoy todavía los americanos que van a Afganistán, tienen que darse cuenta que es la guerra asimétrica o irregular. Entonces tenemos otros dos combates. Una en febrero, Bonnet, otro general, aquí hay cuatro generales que a nombrar, Ney, Bonnet, Kellerman y Soult. Bueno, pues Bonnet vence otra pequeña batalla en torno a Coyoto, le llamamos batalla con generosidad. Las batallas de más efectivos que haya habido aquí en Asturias, consumando los dos bandos, puede ser que haya sido la batalla del Pueblo, en Allande, y otra en el llano de Margolles, que suena como tu apellido, para Llueve. Un coronel Gautier arrambla con los regimientos de Llanes y Salas que intentan defender este punto. Un tercer combate es una victoria española, alguna tiene que haber. Entonces, en este momento, las fuerzas que defienden el puente son atacadas por Bárcenas, el general. Pero hay una acción muy digna en la que un oficial del regimiento de grado, con solo 9 hombres de grado, y una compañía de voluntarios de Cataluña, que se llama Francisco Beltrán, atacan a la bayoneta y derrotan una fuerza superior francesa y hacen muchas bajas y cogen muchos prisioneros. Es una acción heroica. Muchos escapaban y están para la siguiente. Esto es importante, vale más ser no tan valiente pero vivo para la siguiente. Pero sobre todo por esa capacidad de rearme y de resistencia, que es lo que desgasta al ejército de Napoleón. Una batalla a campo abierto, a Ney no se lo hubiera podido ganar ni siquiera si son a lo mejor hasta 10 veces más. Sin embargo, lo van desgastando, le cuesta mucho y esto ocurre aquí, ocurrirá mañana y ocurrirá en otro sitio, y eso no lo soporta el ejército de Bonaparte, y eso es lo que le va a deteriorar la capacidad de resistencia, la resiliencia de las fuerzas españolas, a veces desordenadas. Algunos se van para casa, vuelven, alguno no quiere combatir más que en su región, pero globalmente lo que sobraban aquí eran hombres voluntariosos para combatir al francés. Gustavo, estamos en el edificio que hoy es la Casa de Cultura, sí, y que tiene un papel también muy relevante en esta época de la Guerra de Independencia. Fue usado en varias ocasiones como cuartel. Estuvieron en varias épocas durante aquellos años los franceses en este edificio, en este Palacio Miranda Valdecarzana. Junto con la Capilla de los Dolores
Junto con la muralla medieval, este edificio es las tres patas fundamentales del casco histórico de la villa de Grau, que está declarado bien de interés cultural. Y como decimos, tuvo su importancia durante aquella época porque lo usaron de cuartel. De cuartel, las tropas francesas. Y por aquí podemos ver una cosa también muy importante, que es, curiosamente, la anchura de estos muros. Sí. Vamos a entrar a Vamos a mirar. Más adelante. Aquí tenemos el lienzo, el ancho de la muralla. Claro, precisamente después de una de las ocupaciones de los franceses se derribó gran parte de la muralla medieval en aquella época para que no lo usaran precisamente para para usarlo defensivo. De forma que ahora solo se conserva de esta muralla del siglo XIII un lienzo pequeño en la zona de atrás del ayuntamiento. Pero esta pared sobre la que luego se construyó el Palacio Miranda Valdecarzana, era parte de la muralla medieval, igual que una parte de una de las paredes del propio ayuntamiento. ¿Algún resto todavía os queda? Quedan, sí. Alicia, tengo una curiosidad. Esta señora que tenemos aquí, residente actualmente en Inglaterra, tiene mucho que ver con la historia de Asturias. Cuéntame, ¿quién es? Bueno, pues esta señora es la tataranieta de William Parker Carroll. Se llama June o Carroll Robertson y es la última descendiente viva de Carroll y no tiene hijos, o sea que con ella se acaba la saga. Alicia, ¿cuál es el papel de William Parker Carroll en esa guerra de independencia y concretamente aquí en Asturias? Entre otros es elegido para ver si se convierte en una especie de agente, que en realidad viene como informante para ayudar y asistir a los generales españoles, para facilitarles y estar de intermediario en el armamento que les proporcionaban y todos los suministros que llegaban de Inglaterra, el dinero y todo eso. Entonces es un intermediario. Empieza a hacer proclamas, publicar proclamas en los árboles y por ahí a la población para animarles a la resistencia. Se implica muchísimo con la Junta, se enfada mucho con ellos, se queja mucho de ellos en sus cartas y al final pues es él el que llama al Marqués de la Romana para que venga aquí a poner un poco de orden en lo que se va a iniciar como lo que muchos llaman un golpe de Estado, pero que bueno, no responde al criterio que tenemos de golpe de Estado actualmente. Él, por tanto, es una de esas personas que arengan a los moscones para que vengan a combatir aquí cuando ya el ejército francés está avanzando inexorablemente hacia Oviedo. Efectivamente, como es muy metódico y muy competente, lo primero que hace es estudiar cómo funciona aquí el sistema defensivo y cómo funciona el sistema de la alarma, que se llamaba. E informa al Marqués de la Romana de que no funciona y que no se está poniendo a prueba y se enfada bastante. El Marqués de la Romana no le hace mucho caso y no se pone a prueba el sistema. Si lo hubieran puesto a prueba, porque esto lo hace en marzo y la invasión es en mayo, si lo hubieran puesto en marcha, probablemente se habría organizado mejor la defensa. Hizo que se pusiera en marcha la llamada alarma y que se alertase a la gente. Lo que pasa que la gente no respondió muy bien, algunos sí, pero hubo pues bastantes personas, bastantes grupos, incluso alcaldes, que más o menos se dejaron, no se atrevieron, porque sí, es verdad que era suicida y de hecho la población de Grado lo pagó carísimo, pero claro, es una guerra, entonces sí que dio tiempo a que todas las autoridades de Oviedo, de Gijón, rescataran todo. Él mismo rescató toda la plata de la catedral y la llevó a unos barcos donde estaba la Romana también. Y bueno, la Romana a escapar y con toda su gente, o sea que sí que sirvió, pero claro, ¿hasta qué punto el sacrificio de unos para otros que estaban ahí tan tranquilos? No sé, es un poco delicado.